Bienvenido al programa de hoy. Este es El Mundo en Perspectiva y vamos a desarrollar el siguiente tema: los acontecimientos mundiales a la luz de la Biblia. Para desarrollar este programa me acompaña William Gómez desde Bogotá, Colombia, y Hugo Melvin Aldana desde la ciudad de Guatemala o de algún lugar de Guatemala, ¿no es cierto? Bienvenidos. Muchas gracias, es un honor para mí y para William, yo creo también. Así es. Estar aquí con usted puede hablar por él, no hay ningún problema. Seguro. Para nosotros. Para nosotros. Estar aquí con usted en El Mundo en Perspectiva. Perfecto, entonces hoy vamos a hablar de este interesantísimo programa porque este año en especial han habido cualquier clase de acontecimientos mundiales en los temas de terremotos, catástrofes, actos de terrorismo, y la gente está tratando de conectar estas cuestiones con el apocalipsis. Entonces, la pregunta es, ¿por qué siempre que pasan estas cosas, Melvin, la gente de la iglesia trata de conectar esto con Apocalipsis? Por favor, que alguien me explique, yo no entiendo esto, porque a veces yo no veo relación. Sí, considero que parte de los últimos 100 años de la iglesia ha sido como una práctica el ver Apocalipsis como el llamerito, ¿no? El Señor ya viene, el Señor ya viene, y todos los acontecimientos que están ocurriendo, y a veces en masa, como que a veces se masifican los problemas en el mundo. Entonces es de inmediato que se hace la conexión. El Señor vuelve pronto porque hay un terremoto, etcétera, este tipo de cosas. Parte de la doctrina ha sido. William, ¿por qué crees tú que la gente hace esa conexión a acontecimientos mundiales, Apocalipsis? Bueno, yo creo que también viene a su aspecto de la fe. Yo me recuerdo en el año 2001 cuando hubo el atentado contra las Torres Gemelas. Que por cierto, tú estuviste ahí muy cerca, ¿no? Vivíamos en las ciudades alrededor de la ciudad, donde realmente a cierta distancia pudimos ver las torres. ¿Tú viste cuando se cayeron las torres? Exactamente. ¿Tú lo viste? Él estaba ahí. ¿Con tus ojos colombianos? Así mismo es. No te creo. Sí, ¿Y qué señor. sentiste? Bueno, primero fue un impacto. Eso fue un impacto grandísimo. En ese mismo año yo estaba estudiando en una universidad ahí en la ciudad de Nueva York, a la cual no pudimos, ese semestre no se pudo asistir porque todo quedó cerrado, las entradas a la ciudad, eso fue un caos. Y conectaron eso con el Apocalipsis. Exactamente, de ahí mismo empieza a salir un renacer, toda la gente empezando a buscar la iglesia, porque esto viene a significar el fin, o un apocalipsis que viene a ser como algo está aconteciendo que nos estamos acercando al fin. Y siempre estas conversaciones surgían en todas las iglesias. Ahora, yo quiero dejar algo claro aquí para la audiencia acerca de cómo es que surge el género apocalíptico, porque sí. Este es un género literario que surge en el periodo intertestamentario. Y lo voy a dejar bien claro a la gente que nos está viendo por la televisión. Surge precisamente en ese momento histórico cuando Antíoco Epífanes, cuatro, para ser bien específico, descendiente de aquellos reyes, de aquellos generales griegos, Seleuco, etc. Viene este señor y pone la abominación desoladora en el templo. Entonces el pueblo comienza una persecución y ahí. Antes de entrar a esos detalles, ¿será que tú nos puedes ampliar más Antíoco Epífanes IV y su abominación desoladora? Exactamente, creo que ya en la parte profética, el libro de Daniel menciona algo de la abominación desoladora, y como hay yo diría una desconexión de nuestro tiempo con ese periodo intertestamentario. De hecho se le ha llamado los años del silencio, que no fueron de silencio, Dios siempre estuvo presente, pero cuando se dio ese asunto de que él quería llegar a ese momento de sacrificar un cerdo en el templo, entonces como que el entendimiento siempre ha sido doble, no un aspecto del PI, sino algo que va a venir, y siempre se está pensando en la construcción del nuevo templo. Si yo escucho casi el eco de muchos lugares de la iglesia, de muchos sermones aún, que pronto el templo se va a construir y que va a haber un Señor que va a llegar al templo a hacer esa abominación poniéndola a futuro, no como un asunto que ocurrió en
en el período intertestamentario. Entonces, siempre está ese asunto de desconocimiento y sobre todo de ese tipo de literatura en el PI, y por esa razón, como no nos quedó claro y casi no se estudia el tema y es un desconocimiento, yo diría, casi total de ese periodo, entonces ya en el Nuevo Testamento y sobre todo en estos últimos años se ha regresado, pero no al PI, sino a ver esos aspectos de Daniel como algo que van a ocurrir justo ahora. Y ya ocurrieron. Ahora. Exacto. Ahora, lo que yo quiero dejar claro es que la escatología, ese género, surge a raíz del sufrimiento del pueblo de Israel por la opresión que estaba recibiendo de los seleucidas con Antíoco Epífanes. Entonces, el género apocalíptico trata de darle una esperanza política de liberación a un pueblo. Pero nosotros lo hemos interpretado como una cuestión de que va a acontecer en el futuro, de cuestiones espectaculares, cuando un terremoto, cuando un charlatán se para y dice tal día es el fin del mundo, etcétera. ¿Qué piensas de eso, William? Sí, realmente justamente estábamos hablando de eso hace un par de semanas. Salió la teoría de que era que un día de este año, del otro. Entonces, ¿cada cuándo va a salir un hombre diciendo que se va a acabar el próximo año? Entonces, esa confusión que cree también, sobre todo en las redes sociales, porque entonces cada rato aparece alguien y diciendo una fecha y eso se hace viral. Ahora, voy a seguir insistiendo en esto, porque es importantísimo. El género apocalíptico surge para darle esperanza a un pueblo que está política y militarmente oprimido. Y pareciera una contradicción. Y nada que ver con cuestiones del futuro, de una bestia, de un anticristo. Estoy hablando del origen del género. Exactamente. Y digo que pareciera una contradicción porque Apocalipsis se maneja mucho como un tremendo sufrimiento que va a pasar en este caso la iglesia, que van a ser eventos donde va a llorar la iglesia, y otros mejor la sacan, ¿verdad? Y dicen, no, se va antes. Y yo creo que no deberíamos de confundir, para todas las personas que nos están viendo, no debemos de confundir la esperanza que tenemos de que el Señor va a volver, que es y que nos va a liberar de una opresión no militar, exactamente, no política, exactamente, pero sí espiritual, sí, espiritual, que nos está jorobando la vida. Exacto. Entonces, pero al mismo tiempo, creo que el estar viendo, como William decía, si uno ve los últimos 100 años, cantidad de veces que viene en el 1914, que no, que va a ser en el 24, que va a ser en el 34, que el 84, y así venimos y vamos a pasar otros 100 años hablando del cuándo. Y otro detalle, no solo el Apocalipsis es literatura apocalíptica, tenemos pasajes como el de Pedro que dice que la luna se va a convertir en sangre y que los cielos serán conmovidos, y ahora cuando se dan los eclipses, por ejemplo, la luna se pone colorada o roja y caramba, Apocalipsis. Apocalipsis. Sí. Un terremoto en la Ciudad de México o en la ciudad de El Salvador, hombre, lo que sea. Yo vivo en Los Ángeles y ahí en Los Ángeles y puedo ver. Falla de San Andrés. Sí, señor. Yo vivo a una cuadra de esa falla. A ver. Ilústrenos, maestro. La gente que nos está viendo. Mírele, güey. Falla de San Andrés. La falla de San Andrés pasa a una cuadra de donde yo resido. A ver, ¿qué es la falla de San Andrés? Definamos primero. Fue un señor que no hizo bien la línea. A la vida. Es una cordillera que cruza California. Ok, de norte a sur. De norte a sur. Y un poquito más allá del estado. Y que se considera... que por cierto, unos científicos en California acaban de decir, o en estos meses, acaban de decir que está cercana a moverse lo poquito que hace falta para que pudiese ser que California se mueva en un terremoto de 12 a 14 puntos. ¿O grados en la escala de Richter? Exactamente. Desaparece el estado. Exactamente. 12, 14 desaparece. Eso es exactamente lo que se maneja. Es decir, que va a ser una cuestión, pero ampliamente catastrófica. ¿Pero quién dijo eso? Unos científicos que llegaron de UCLA y de USC, que son universidades de respeto. Sí, la Universidad de California. Exactamente.
Y estaban diciendo que puede abrirse hasta media cuadra casi el movimiento para casi tragarse a esa gente. Yo le estaba diciendo a mi esposa, hombre, vamos a tener que movernos media cuadra para allá porque aquí estamos muy cerca. Pero, ¿quién dijo que estabais a media cuadra? Es decir... No, es que ahí está la cordillera. Está muy pegadito a la Universidad de Azusa, justo ahí pasa. Ahora, lo que le quería marcar es que en Los Ángeles, el área de Los Ángeles se mueve todos los días. Ah, ¿de verdad? Al punto que ya casi... ¿Tú has experimentado movimientos telúricos? Yo he estado mínimo en 6 movimientos fuertes ahí, de hasta 6 y fraccioncito de grados. ¿Y qué pasa? Cada vez que eso sucede, un miércoles, un jueves, un viernes, el domingo no cabe la gente en la iglesia. ¡Hala! Y él es un pastor, tengo que decirle a la audiencia, sí. Hugo Melvin Aldana es un pastor en la ciudad de Los Ángeles. Sí, no. A ver, entonces usted pasa los miércoles, los martes orando al Señor, que se mueva la tierra para tener iglesia llena. Full house el domingo. Nunca he hecho esa petición, pero sí le puedo decir que cada vez que se ha movido la tierra, está la gente allí. ¿Por qué está la gente allí? Porque el fin del mundo va a llegar y que, como decían en la iglesia tradicional, y que nos agarre confesados. A la vida. ¿Verdad? Viví el Y2K en el año 2000 que decía que todo iba a terminar. Sí, mi abuelita me contó de eso. El Y2K, que las computadoras iban a caer en cero y que el mundo se perdía. Y ese día fue el día de Año Nuevo, y sin reacción, porque Año Nuevo en el otro lado del mundo llega primero, y para haberse perdido el mundo, a nosotros nos llegó 24 horas después. Sin embargo, ese es el fin de año que más asistencia he tenido yo en la iglesia. Ya, increíble. ¿Qué pasó en Nueva York, William, cuando después de las torres se cayeron, se llenaron las iglesias o qué? ¿Cuál fue tu experiencia? A ver, bueno, cuenta. En esos tiempos que yo era estudiante en la universidad, asistía a una iglesia ahí en Nueva York que hacía unos trabajos musicales ahí. Que antes de la calle de las Torres asistían 4 parroquianos. Sí. Y después se llenó. Y no había campo. ¿De verdad? No había campo. Tuvieron que trasladarse a otro lugar. Ahí empezaste a asistir. Porque entonces ahí empecé a ir fielmente. Más frecuencia. Pero fue algo... O sea, la iglesia tuvo que trasladarse incluso porque se llenó completamente. Sí. O sea, el lugar donde estaban pues no era tampoco tan grande, pero igual el crecimiento de asistencia fue... El domingo y subsiguiente. Y en los siguientes, yo creo que por los siguientes meses fue algo recurrente. A raíz de lo que había ocurrido. De lo que estaba aconteciendo. Bueno, pues yo creo que en la siguiente pausa yo quiero que hablemos un poquito del origen del libro que nosotros llamamos Apocalipsis, porque está conectado con lo que yo dije en relación con el origen de este género. ¿Qué les parece? Seguro. Vamos adelante. Muy bien, usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Estamos abordando el tema de los acontecimientos mundiales y su relación directa con la Biblia. No se vaya, quédese con nosotros. Las tendencias y nuevas tecnologías del mundo demandan un liderazgo efectivo en nuestros ministerios. ¿Estás listo para afrontarlo? Universidad para Líderes ha creado la modalidad que llevará a tu iglesia a un nuevo nivel, Tu Campus. Es la plataforma para desarrollar integral y efectivamente la visión que Dios ha puesto en tu ministerio. Fundar un campus UPL en tu iglesia es muy fácil. Ingresa a universidadparalíderes.com, llena el formulario con tus datos y comienza a desarrollar el ministerio como nunca lo creíste posible. Sé un líder. Estudia educación cristiana. ¿Quieres enseñar pero no sabes cómo? Tú necesitas estudiar educación cristiana. 10 módulos, 10 exámenes y 10 meses te dará las herramientas para ser un maestro. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 562-852-2495. Usted está viendo El Mundo en Perspectiva. Qué bueno que nos acompaña. El programa de hoy que estamos abordando es los acontecimientos mundiales y su relación con la Biblia o con el Apocalipsis, si usted quiere. Perfecto. Dije en el segmento anterior que el género apocalíptico surge como algo que iba a dar y dio esperanza a un pueblo que estaba siendo oprimido política, religiosa y socialmente por uno de los descendientes de uno de los generales de Alejandro el Grande, los Seleucidas, descendientes de Seleuco. Entonces el género fue creado para dar una esperanza, ¿verdad?, de que alguien iba a surgir para redimir al pueblo
de aquella opresión. Por eso es que los conceptos judíos era de un mesías militar, pues. Y dicho sea de paso que mucho de ese vocabulario era casi como hablar en clave para que los demás La entendieran. simbología que ellos utilizaban. Exacto. Ahora, hablemos de Apocalipsis. Después lo vamos a relacionar con todo lo que estamos hablando. El Apocalipsis surge al final del siglo I. Año 95 DC. Por ahí, por esa época. El emperador era Domiciano. ¿Ok? Este hombre desató una cruenta persecución contra la iglesia cristiana. En ese momento histórico, San Juan, a quien se le atribuye este libro, vivía en la ciudad de Éfeso. A raíz de la persecución, el hombre huye y se exilia en la isla esta del Mediterráneo, donde, reza la historia, recibió la visión. Entonces, este libro surge en medio de una persecución, como una esperanza para aquellas personas, específicamente a quienes fue escrito, que eran las 7 iglesias de lo que hoy es Turquía, Menor, sí. ¿verdad? Entonces hay una conexión de Apocalipsis, el libro, con el origen de la apocalíptica del periodo intertestamentario, dar una esperanza al pueblo. Y también es importante decir que este Apocalipsis que tenemos es uno de muchos otros, porque la literatura apocalíptica Es rica. se amplió muchísimo, y bueno, ya en el tiempo de determinar cuál iba a ser el libro que iba a estar allí, Pero que hubo muchos más. es importante que la audiencia, la gente que nos está viendo por la televisión sepa que solamente fueron canonizados en el Nuevo Testamento el libro que nosotros conocemos como Apocalipsis, Así es. ¿verdad? Y en el Antiguo Testamento, pues, Daniel, que tiene cuestiones apocalípticas, Zacarías, que tiene cuestiones apocalípticas, pero que el gran grueso de literatura no fue canonizada por la Iglesia. Así es. Y lo que quedó debe ser visto como un libro de esperanza, no como un libro de puras desgracias y puros problemas. Pero ese es el tema que estamos abordando, que nosotros conectamos los terremotos, la falla de San Andrés, cualquier acto de terrorismo. ¿Por qué digo esto? Yo estoy en el aeropuerto de Miami el otro día y recibo una llamada telefónica de uno de mis amigos pastores. Y me dice, mire, necesito que venga a mi iglesia, que me ayude, porque necesito que me le explique a esta gente la conexión de los acontecimientos de ahora con el Apocalipsis. Y yo tuve que decirle, mira, yo llego a tu iglesia con gusto, pero no va ahí, por ahí no va la película. Correcto. Por ahí no va la película. Y eso no significa de ninguna manera que la esperanza del cristiano baja, sino una correcta lectura e interpretación del libro le va a mantener la esperanza al cristiano de que el Señor vuelve, que vamos a estar bien, pero que todo esto no necesariamente es para que nos estemos alarmando. Y también lo que podemos confesar es que las personas, y muchas de las personas que están en las congregaciones, el enfoque es el temor. Exacto. De la destrucción. La culpa. Si pasan esas cosas y ya es el fin del mundo y no estoy listo, ¿qué va a pasar? Este temor, que es el que reina en las personas. El manejo del temor. De hecho, hay pastores que dicen, voy a predicar de Apocalipsis para que crezca la iglesia. Y eso se los digo porque yo lo he oído. Eso es completamente lamentable. El otro día escuchaba a una persona enseñar y decir que esta trompeta sonó en este evento, esta otra trompeta sonó en este evento, y falta una trompeta que suene. Hay un desconocimiento de lo que es el género apocalíptico. Hablar de esta manera es una irresponsabilidad, y el tratar de conectar las cuestiones de un terremoto, de un acto de terrorismo con el apocalipsis, a veces nos podemos extralimitar. Yo recuerdo haber hablado con una anciana y me dice, desde los 10 años están cantando la misma canción. Ya tengo 85 y no pasa nada. Yo dije, bueno, ella tiene razón, porque le han venido predicando algo y ella estuvo en la fe por unos 20 años, pero después dijo, no, esto no es cierto, no va a pasar nada. Entonces, crea una expectativa alta y uno ve las redes sociales, hermanos, el Señor está a las puertas, y el Señor está a las puertas, y no sabemos el día y la hora.
y me sorprende que el mismo texto nos diga, pero a ustedes no los va a sorprender como ladrón, porque ustedes ya saben que va a venir. Exactamente. Ustedes saben que, que estas cosas pues siempre han ocurrido, no son, de hecho, el mismo pecado del ser humano ha hecho que esta naturaleza esté, de alguna manera, dice el texto, que la tierra gime por su restauración, y a veces esos versículos los entendemos como que ya se está desarmando todo porque ya la restauración del planeta viene, y sí que hay carencias y problemas, sí, eso es verdad, pero siempre los ha habido, no es un asunto nuevo. Hay una manipulación de miedo. Hay. Y hay una serie de enseñanzas entonces que se tornan heréticas, que no tienen absolutamente nada que ver. Pero el estar viendo, como Don Quijote de la Mancha estaba viendo, ¿cómo se dice? Los molinos gigantes, cuando en realidad eran molinos, pues hombre, es que el sol caliente de la Mancha le estaba quemando la cabeza. Sí. Según reza la novela del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Sí, vemos, decimos lo que la Biblia dice, pero que no dice. Exactamente. ¿Verdad? Ahora, no estamos diciendo, ¿verdad?, de que el Apocalipsis es falso, de que... No, el Apocalipsis es palabra de Dios. Lo que pasa es que algunos de nuestros amigos han visto gigantes en lugar de ver molinos, hombre. Así es. Exacto, entonces Cristo regresa por segunda vez a la tierra, y si regresa es porque el sistema en el que vivo es malo. Claro. Y por lo tanto lo va a destruir porque es malo. Y está si no, malo entonces, ¿para qué viene? Desde el principio. ¿Verdad? Y eso significa que va a haber una hecatombe mundial. Pero estar viendo gigantes cuando son torres de molino, por favor, seamos serios, ¿no? Es decir, que de ninguna manera estamos negando que el Señor vuelve, no estamos negando la esperanza bienaventurada, no estamos negando el anhelo que tenemos de estar con el Señor para siempre, pero sí estamos negando que la manera en cómo se aproxima el texto y meterle miedo a la gente, que por qué esto pasa, claro, hay que decir, doctor, que nuestra humanidad, que quien no se le mueve el tapete, usando su expresión, cuando se mueve a 8.0 la Tierra, ¿verdad? Eso es una cuestión normal. ¿Tú que viste las torres ahí derrumbarse, qué sentiste? Sí, pues no. El domingo fuiste a la iglesia, ¿verdad? Absolutamente. Entonces, eso es precisamente, decir, por eso es que pegan estas cosas. Aquí viene el tema del próximo libro, claro. La psicología del miedo. Sí, hombre. Pues definitivamente. Y que hay una manipulación del miedo utilizando la cuestión de la temática apocalíptica, que es un libro que se nos ha dado en código. Así es. Entonces, que venga un parroquiano aquí a decirme que esta trompeta fue allá en el acontecimiento, por favor, no insulte la inteligencia. Por ejemplo, dos cosas. Una, cuando se refieren al 666, por decir algo. En los manuscritos más antiguos. No hay 666. No hay 66, hay un 256, que casi siempre correspondía al emperador de turno o a la persona que los estaba dañando en ese tiempo. Y entonces ahora el 666, no, pues es este. Y luego lean al Tin Marín, ¿no? Es fulano, es sutano, es mengano, puede ser esto y lo otro. Ahora bien, por el otro lado, a nivel de religiones, todas están esperando un cierre, un final. De que hay cierre, hay cierre. Así es. De que hay. El Islam espera el último califa, el budismo espera el último iluminado, el cristianismo espera su Mesías. Entonces estamos como quien dice en la espera de, eso no se puede negar, y nosotros los cristianos con firmeza decimos el Señor vuelve. Pero lo que sí los pastores debemos de tener cuidado, y yo los entiendo, doctor, porque la parte de la formación hace falta. En Estados Unidos, de cada 10, 7 pastores nunca han estado en una escuela bíblica ni han visto los textos de la manera adecuada. Entonces, cuando nos cuentan todo esto, somos el eco de lo que alguien dijo, y entonces eso nos ha hecho mucho daño. Pero que dijo mal. Que dijo mal, obviamente. Dijo ahí a la zumba marumba. Así es, así es. Entonces, ahí está el problema. Y la conexión que hacen con, cada vez que pasan esos acontecimientos, catástrofes, conectarlo siempre con juicio. Juicio de Dios sobre este país, juicio de Dios sobre Nueva York, juicio de Dios sobre... Ese es un gran rollo, ¿no? Porque entonces en cada ciudad
debería de haber todo tipo de desgracias todos los días, porque en todos lados hay gente que peca y hace Y en cosas todo malas. lado hay maldad. En todos lados hay maldad. Entonces eso es un error, pero que yo espero que las personas que están viendo, mire, la reacción va a ser, no, estos están negando la fe, y no la estamos negando. No. Todo lo contrario, la estamos afirmando, solamente que por el camino correcto, no por el incorrecto. Y no estamos hablando irresponsablemente, porque este servidor es el autor de un libro que se llama Apocalipticismo, creencia, fascinación, temor y duda. Y no es un libro Mickey Mouse, es un libro que es objeto de un análisis. Hombres como don Eliseo Vila, que es un erudito profesor español, hizo una crítica positiva del libro. Entonces no estamos hablando irresponsablemente. Hemos estudiado el tema y sabemos de que lo que ha habido pues es una ignorancia, un abuso, y se ha utilizado la psicología del miedo para decirle a la gente cosas que no son ciertas, y ha habido una desconexión de los acontecimientos, porque ese es el título del programa de hoy, de los acontecimientos mundiales, llámese terremotos o actos de terrorismo, desastres naturales, y la Biblia, el texto, o la apocalíptica, si queremos usar ese término. Decir que hay situaciones difíciles, sí. De que el planeta tiene problemas, sí. De que las religiones esperan al final, sí. Todo es verdad, pero no podemos malutilizar la Biblia para estarle metiendo miedo a la gente, sino todo lo contrario, esperanza, que al fin de eso se trata el texto. Producción dice que se acabó el programa. Pues hombre, William, muchísimas gracias. Hugo Melvin, gracias por honor. acompañarme. Usted ha visto El Mundo en Perspectiva, hemos hablado de los acontecimientos mundiales y su relación con la Biblia. Espero que este programa haya sido de educación y edificación para su vida. Muchas gracias.